Me deprimí porque ahí me di cuenta lo que era el comunismo real, Lo vivió en carne propia. en carne propia. Ahora, yo no entiendo a la Bachelet, Que le que encantaba estuvo tanto. ahí, Le encantaba tanto vivió años en ese lugar Sí. y ella siguió hasta el día de hoy comunista. Es decir, entonces ahí hay un problema raro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros Independientes. Este es nuestro segundo capítulo de la segunda temporada y tenemos un tremendo invitado. Es autor de dos libros que yo creo que la mayoría lo conocen, que son justamente Barco Stop y Conversión y Apostasía, muy conocido como Big Left, pero la mayoría de la gente no sabe su verdadero nombre. Felipe Izquierdo. Bienvenido, Felipe, que Hola. además tiene su propio canal, así que lo pueden Sí. buscar por Big Left. Mi canal, es que a mí me pusieron Big Left, que no me gusta un nombre inglés, porque yo soy fóbico de lo anglofóbico, pero fue porque los que seguían a mi hijo, cuando mi hijo tenía el canal que se llamaba Capitalismo Revolucionario, Ujú. y él tenía un movimiento político que era libertario y que tenía como finalidad sacar a la gente de la derecha libertaria que estaba recién formándose a la calle. Y entonces él juntaba 30 personas, 30 jóvenes, íbamos al impuesto interno a gritar, impuesto es un robo, era como casi una cosa de niños. Yeah. Y, Como más performativo, si se puede decir al principio. y ellos me pusieron Big Left y ya me quedé con ese apodo, pero mi nombre es Felipe Augusto, a mucha honra, Augusto Izquierdo Bergman. Bergman. Mi mamá es de Valdivia. Y bueno, pregúntame lo que quieras. Vamos a las preguntas, no se preocupe. Ya que habló de su mamá, me gustaría conocer un poco su biografía. No toda la gente, por ejemplo, lo conoce usted de sus orígenes, de dónde viene, Ya. dónde nació, y todo lo que ha conocido también de la historia de nuestro país, y ha sido partícipe de la historia de nuestro país, y eso mismo se ve reflejado en los dos libros que tenemos acá, que es Barco Stop y Conversión y Apostasía. Después, más Sí. adelante, usted iba a hacer, se supone va a venir un tercer libro, pero por ahora lo tiene así como, por ahora lo tiene como, Sí. digamos, en stand-by, Sí. pero tiene ganas de entrar en otra área, eso lo vamos a ver después, pero me gustaría empezar Sí. a escuchar desde sus orígenes, dónde nació, quiénes Bueno, son sus padres. el tema es que mi padre era un hombre bastante conocido cuando me engendró. Era presidente del Partido Agrario Laborista, que era como, por decir, la democracia cristiana. Era un partido de centro, pero con una vocación autoritaria, no blanda, sino que era, desde el punto de vista económico, era como de centro, economía mixta. Y él venía de haber sido un científico, es la palabra correcta, era un científico, fue un estudioso de todo lo que era la organización del Estado soviético y del Estado fascista y de distintas organizaciones estatales a través de la historia. Tiene una obra que se llama Gobierno Representativo, que fue su memoria para obtener el título de abogado en mención de constitucional, y eso después se tradujo a distintos idiomas y él recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de la Sorbonne y fue conocido en Europa y en América como un estudioso de la estructura jurídica. Digamos, era un jurista que se dedicaba a eso, y después sacó otro libro que se llamaba Racionalización de la Democracia, donde él hacía una tesis de cómo transformar la democracia de partidos, de partidista, en una democracia corporativa, que era la moda en los años 30. Incluso redactó una constitución para Chile durante la época del gobierno socialista de Marmaduke Grove, pero no el de Marmaduke Grove, sino que el de Dávila. Hubo dos gobiernos que fueron de la Fuerza Aérea en el año 1932. Y ahí le encargaron hizo un proyecto constitucional para Chile que se ha estudiado en las universidades españolas. Hay tesis doctorales sobre eso, porque es muy novedoso todo lo que planteaba mi padre. Entonces, era hijo de político y además era escritor, era profesor, fue durante 50 años profesor de media en el Liceo de Aplicaciones, en el Instituto Nacional. Entonces,
Él había estado casado sin hijos, quedó viudo, y quedó viudo en un momento en que él lo acusaron de estar en un complot, porque tenía seguidores él creó lo que se llamó el Movimiento Nacionalista de Chile, que se constituyó a partir de oficialidad del ejército, que estaba acusada de un complot, de un intento de golpe de Estado en el año 38, que fue efectivo. Y mi padre, como abogado, los defendía. Entonces él venía de esa línea dura de antidemocrática, de una cambiar la democracia. En el fondo, la línea nacionalista de corte fascista en el buen sentido. Claro, porque ahora se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar porque la palabra fascista, pero de un fascismo criollo, él juntó una serie de vertientes en ese movimiento nacionalista de Chile, y después estos jóvenes hicieron también un intento de un complot, y él estaba preso, incomunicado, lo llevaron esposado en un día de lluvia torrencial a enterrar a su señora, que ya 26 años casados con ella. Y después de enterrar a su señora, llegó empapado y lo metieron de nuevo en la celda de incomunicación. Qué terrible. Y de ahí viene la viudez y el ostracismo. Lo llevaron a Iquique, él estuvo en Iquique, en Arica, en Iquique. Él creó una serie de cosas interesantes, trabajaba gratis por la gente, era muy altruista, y finalmente sale elegido de la misma zona donde estuvo relegado, salió elegido senador por Tarapacá y Antofagasta, que él había hecho también un estudio de Tarapacá y Antofagasta. Y de ahí mi padre se casó con mi mamá, él tenía 52 y mi madre 26. Así era el viejito. Mi madre venía de Valdivia, había llegado a Santiago y llegó a trabajar en una empresa de textil, y llegó a ser jefe de toda una línea de la empresa, y además era de estos modelos de pasarela, que estaba recién en esa época funcionando en Chile, modelaje de pasarela. Entonces ella fue por curiosidad al Senado y vio y dijo: este hombre es el más buen mozo y es el más inteligente y es el más agallado, este tiene que ser padre de mis hijos. Y lo consiguió, lo lació. Lo lació. ¿Y cuántos hermanos tiene usted de ese matrimonio? Éramos 4 hermanos, uno murió en un accidente, y mi hermana siguió la línea de ser profesora, y yo fui un tiro al aire. Fui el tiro al aire, pero es que mi padre me educó para que yo fuera porque él quería ser presidente de Chile, y se le adelantó Eduardo Frei Montalva, la democracia cristiana, que al final el Partido Agrario Laborista se dispersó en distintas fuentes, y él al final, casado, se dedicó a otras labores. Él estaba en la Real Academia de la Historia, y entonces él tenía una biblioteca de 7.000 volúmenes, de los cuales yo diría que había unos 1.000 de todos los libros que habían en esa biblioteca gigante, con un escritorio que parecía el escritorio de la casa Oval, un escritorio de caoba maravilloso, con libros ahí de la Biblia antigua, el diccionario, lleno de repisas de jacarandá, de caoba, con llaves. O sea, qué maravilla. Era precioso, y había por lo menos unos 1.000 libros que estaban con dedicatoria del autor. O sea, tú encontrabas libros así con dedicatoria del autor. ¿Y usted en esa biblioteca aprovechaba de hurgar ahí para poder de niño gateando a leer algo que le interesara? Yo empecé el problema es que a mí me hizo daño la biblioteca. ¿Por qué? Porque la biblioteca me hizo ser un niño precoz. Empecé a leer, veía libros, no había libros de niños. Solamente libros como para... Libros de adultos. Para adultos. Entonces yo empecé a leer, por ejemplo, Historia de Chile de Jaime Izaguirre a los 8 años. Wow, muy temprano. Y Francisco Antonio Encina leía los tomos a los 8, 9, 10, 11, 12 años.
Entonces me dediqué a... Y mi padre me perseguía, no quería que sacara los libros, porque él cuidaba sus libros. Claro. Y yo entonces sacaba uno y los acomodaba para que no para pareciera que no que se lo pareciera llevó. que me lo había llevado. ¿Usted leía escondida de repente? Leía escondida, todo el tiempo escondida. Entonces, como esas historias y esas novelas tenía que uno que leer lee de escondida. O sea, repente. me da risa porque yo con mis hijos, después de padre, lo único que quería que mis hijos leyeran, yo les pasaba los libros y no leían. Salvo Sebastián y Sofía, son dos que leen. De mis 6 hijos, tengo 2 que leen. O que han leído. La Sofía ahora está muy ocupada, es profesora, pero ella ha leído, es espiritual, es intelectual. Sofía Belén del Espíritu Santo le puse. Qué bonito nombre. Y ella es profesora. Y Sebastián, que es el famoso, ese también ha leído. Pero los otros no leen. En cambio, en esa época uno andaba a escondidas buscando los libros. Entonces me hizo daño porque me metí, es como tirarse a una piscina con tiburones, porque empecé a agarrar libros que eran muy superiores a lo que yo en ese momento tenía como madurez, y finalmente terminé muy, muy precoz. Mi padre me llevaba al cine, lo que conté ayer, me llevaba al cine, entonces íbamos a ver cine a los 10, a los 11, a los 12 años. Y eso significó... Y películas que eran difíciles para la comprensión de un niño en esa época. época. Pero la película que comentó en su video de las ayer comprendía. Es que es como muy extraño encontrar un niño que tenga esa capacidad de comprensión. ¿Usted tuvo esa capacidad? Claro, que yo era decían que yo era un niño superdotado en el colegio, todo, pero la historia empieza con que en esa biblioteca comienzo a leer en un momento determinado la Biblia. Entonces leo la Biblia a los 14 años. Cuando fue el golpe, yo cumplí 14 años. Ese mismo día, el 11 de septiembre del año 73, cuando fue el pronunciamiento militar. Yo ahí entonces me dediqué a leer la Biblia porque quería tener ese conocimiento, por una cosa de cultura general. Entonces empiezo a leer el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, los libros sapiensales, y pasé un año leyendo el Antiguo Testamento. Y cuando cumplí 15 años, o sea, cuando fuimos con mi padre y sus amigos, fuimos a celebrar, a conmemorar el primer año del pronunciamiento militar, que hubo una manifestación, una concentración, aparecieron los 4 de la Junta. Yo ahí dije, ahora tengo que pasar al Nuevo Testamento. Entonces ahí empecé a leer el Nuevo Testamento y ahí me llegó un golpe de lo alto. O sea, me llegó la fe, me llegó un éxtasis místico y ahí quedé planchado. Entonces ahí lloraba, caía de rodillas, en éxtasis. Entonces ahí vino una conversión que no fue de mi padre ni de mi familia, sino que fue una conversión naturalmente hacia el catolicismo, porque la Biblia era católica y porque escuchaba las campanas del monasterio benedictino, y a las 4 de la mañana escuchaba las campanas y me levantaba a las 4 de la mañana, teniendo 15 años, para hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que los había encontrado en una librería en el centro, a un costado de la Casa Colorada, que había una librería como de libros usados y baratos. Y ahí compré los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, con un prólogo de un jesuita que después conocí, Aldunate. Entonces Aldunate te explica y te hace entrar en los ejercicios, y yo empecé a hacer los ejercicios espirituales sin ninguna guía de ningún sacerdote, por mi cuenta, en esa casa que, o sea, era una parcela de árboles frutales, había una piscina, había, qué sé yo, era un paraíso terrenal ese lugar donde yo me crié. Lo interrumpo un poquito porque yo me acuerdo, porque como leí los libros suyos, hay un momento, claro, no vamos a hacer spoiler del contenido de los libros, para que la gente los compre y así indaguen en su historia. Usted tuvo en ese momento, se puede decir así, su primera conversión, pero después hubo un momento en que se dejó la fe y se fue, no vamos a explicar el por qué, pero se fue por el mundo. Sí. Se volvió como patiperro, que decíamos acá. Sí. Y obviamente usted, como decía que su papá quería que usted fuera, no sé, como algo relacionado con la política, pero dijo, fui un tiro al aire. Pero el hecho de haber sido ese tiro al aire que usted dice,
igual le provocó que usted conociera otras cosas, tuviera otras vivencias que de alguna manera enriquecieron su vida, y ese mismo enriquecimiento que usted obtuvo ahora está plasmado en estos libros. Está en estos libros que ya son de la vejez. Es decir, yo en mi casa, por ejemplo, en los tiempos de la Unidad Popular había un programa en la televisión que se llamaba A esta hora se improvisa, donde llegaban todos los políticos y discutían, y era de la televisión, y Jaime Celedón después llevaba a estos mismos políticos a mi casa. Entonces en mi casa estaba en tiempos de la Unidad Popular, yo veía ministros de Allende discutiendo con mi padre o discutiendo con los otros. Entonces en mi casa era un lugar de política, pero después yo no quise nada con la política porque me fui en el tema religioso y quise ser sacerdote. Entonces ahí me metí en la iglesia, pero al meterse en la iglesia católica de aquellos tiempos era una iglesia política. Entonces yo llego al monasterio benedictino y empiezo mis retiros espirituales a las 4 de la mañana, rezaba todo el día, iba a trabajar al campo con ellos, con los monjes, pesábamos huevos, tenía unos gallineros, qué sé yo, pero llegaban unos sacerdotes que llegaban y decían, darle la comunión a Pinochet es una profanación, es un sacrilegio, lo que está sucediendo en Chile, los torturados, los desaparecidos y todo esto. Y yo ahí me empecé a informar de todo esto, y finalmente a los 15 años tuve la experiencia de llevar en mi pecho hostias consagradas a las mujeres que estaban en Tres Álamos, que era un campo de concentración. Entonces yo no soy negacionista, porque yo veía que se ejercía la tortura, y ahí tuve amistades. Bueno, la más importante era la Sheila Cassidy, que ella después salió en la portada del Times, porque era una mujer inglesa, doctora, que vino a ser de buena samaritana a Chile. Entonces ella atendía a los pobres, y en un momento determinado un sacerdote le llevó a Nelson Gutiérrez, que era un mirista. Habían roto un cerco de la DINA. La DINA era la policía secreta del régimen, que lo tenían en Mayoco cercado, y ellos rompieron el cerco, se fugaron disparando, y quedó herido en una pierna, y esta doctora lo atendió. Y yo era amigo de Sheila Cassidy. Iba a rezar a su casa, porque nos habíamos conocido en circunstancias espirituales, y prendíamos una velita, apagábamos las luces, prendíamos una velita y teníamos oraciones espirituales, y de repente la DINA llegó a su casa disparando, y murió la nana en ese tiroteo, porque la DINA pensaba que ahí estaba Nelson Gutiérrez, pero Nelson Gutiérrez ya había sido atendido en otro lugar, y lo habían llevado en el maletero de un auto al arzobispado de Santiago, y de ahí la iglesia se había ido ¿cómo se llama? Exiliado, Nelson Gutiérrez, que le llamaban el cabeza de pistola. Yo estoy en desacuerdo con lo que hacía la iglesia, porque estos tipos eran guerrilleros peligrosos. Aquí mismo, a una cuadra de aquí, me acordé aquí llegando a Raza, a una cuadra, se puso una bomba. Hay un recinto aquí que era una discoteca. El año 1980 se puso una bomba ahí. Entonces yo empecé a relacionarme de alguna manera con gente de izquierda. Y tuve una crisis que está narrada en mi libro, y pierdo la fe. Entonces, en un momento determinado yo dejé de ser católico, y ante el vacío de estar en el ateísmo, me agarré de lo que estaba viendo, que era el marxismo-leninismo. Entonces pasé de una creencia a otra creencia. Entonces, por ejemplo, aquí me metí al metro, decía dirección Fernando Castillo Velasco. Ahí me tocó conocer otros lugares. Estuve en la casa de Fernando Castillo Velasco muchísimas veces, con la Mónica Echeverría, estuve pololeando con una de sus hijas. Ahí conocí cómo llegaban gente clandestina. Después conocí en París a la hermana, que era la Carmen Castillo, donde llegaban a vender armas los franceses, los comerciantes de armas para el movimiento de izquierda revolucionario.
ahí me enteré de los listados donde querían eliminar a más de 50.000 personas. Wow. Es decir, había toda una planificación y entré en el movimiento de izquierda revolucionario como un ayudista, pero quería participar en las cosas, en temas violentos, porque estaba en ese... Era por ese vacío, por ese mismo vacío. Estaba en un lado negativo. Claro, negativo. Como usted decía, por ejemplo, tuvo un vacío por el hecho de que como que se puede decir apostató en ese momento, si se puede decir así o no, como que... Entré en el ateísmo absoluto. Claro, entonces, y como odiaba, dicen cuando todo lo que más odiaba yo era a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a Jesucristo, odiaba todo eso. Como que había dado la espalda, era un lado, totalmente una época negativa. Y finalmente estaba metido en muchos problemas, corría riesgos, entonces me autoexilié y me fui a París. Y allí en París conocí la élite francesa hipócrita de los intelectuales. Ah, je crois, c'est possible, mais oui. Amérique latine, oui. Les intellectuels marxistes de l'Amérique latine, les mouvements de la gauche révolutionnaire, les masses, Monsieur Allende, merveilleux. O sea, eran todos fanáticos de Allende. Ahí estuve en la casa del que luchó con Che Guevara, que era Regis Debray. Regis Debray. ¿En serio? Claro. Wow. Él estaba encargado por François Mitterrand, el presidente de Francia, lo tenía encargado para los asuntos latinoamericanos, que era el tercer amante, o sea, la Carmen Castillo se casó con Andrés Pascal Allende, que era el jefe en la clandestinidad del MIR durante la dictadura, y después fue amante de Miguel Enríquez, y ella quedó herida en un enfrentamiento el 5 de octubre del año 1974, donde murió Miguel Enríquez, y de ahí se fue a Cuba. No le gustó Cuba, dejó una hija en Cuba abandonada, y se fue a París, y ahí se metió con Regis Debray. O sea, a ella le gustaban ya a esa casa llegaba, qué sé yo, Gabriel García Márquez. O sea, ahí estuve un mes en esa casa. Pero la experiencia de Europa fue muy importante. Sí, Jacques Chonchol, que había sido el encargado de todas las expropiaciones, de todo lo que fue el robo de bienes inmuebles, de todos los predios, los fondos, lo que fue la reforma agraria, la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, que era un caos. Yo después conocí un amigo que estuvo ahí, estos amigos de la generación del 60, hippies, que se metieron ahí y me decía que era puro, ¿cómo se podría decir? Libertinaje sexual, marihuana y mucho activismo político, como pasaba en la época de la Unidad Popular. No se trabajaba en las empresas, era todo activismo político, asambleísmo, asambleas. Entonces ahí me tocó ir a la Alemania democrática por mi cuenta. Fui a lo que se llama la Alemania democrática, que es la Alemania comunista, la DDR. Y ahí me vino llanto. ¿Se deprimió ahí en el...? Me deprimí porque ahí me di cuenta lo que era el comunismo real. Lo vivió en carne propia. En carne propia. Ahora, yo no entiendo a la Bachelet, que le encantaba estuvo tanto. ahí, vivió años en ese lugar, y ella siguió hasta el día de hoy comunista. Es decir, entonces ahí hay un problema raro. Porque una persona con sentido común, yo en ese momento entré en una especie de epifanía anticomunista. Y dije yo, esta cuestión no puede ser. Entonces, de estar en el socialismo real, en Berlín del Este, al conocer cómo era esa realidad, dije yo, no voy a luchar por esto. Se desilusionó inmediatamente. Me desilusioné. Y después regresé a Chile, después de mi exilio, con un problema. El problema es que yo me había farreado las oportunidades de estudio y las oportunidades laborales que tenía a partir de mi familia,
por haberme hecho de ultra izquierda, desconfiaban de mí. Y había pasado ese cuarto de hora donde uno podía haber agarrado contactos familiares o haber terminado los estudios. Cierto. Todo eso se había ido a pique por mi exceso porque también fue una reacción contra mi padre. Mi padre estaba viejo ya, tenía 80 años cuando yo me hice de ultra izquierda. Entonces mi padre no tenía la energía, me decía, estás pensando puras huevadas. O sea, él lo único que me decía que era huevón y que estaba pensando huevadas. Y que me iba a arrepentir y que ya iba a cambiar. Entonces, me encontré además con la crisis del 82. Más encima. Que ya estaba, yo llegué a finales del 84, pero ya el 85 todavía seguía la crisis del 82. Entonces ahí me voy en vez de quedarme en la ciudad, prácticamente en la calle, porque no había trabajo, entonces dije yo me voy a ir a la costa. Y ahí me fui a la costa y ahí está el libro Barco Stop. Ahí pueden encontrar todas las historias. Todo lo que le he cuenta contado aquí. todo lo que he contado está aquí, con versión de apostasía. Claro. Y después, Barco Stop es cuando ya yo no soy de izquierda, o sea, ya soy como medio socialdemócrata, pero da lo mismo el tema político. Claro. Porque ya no quiero saber nada con la Da política. lo mismo el nombre que se le ponga, sí. Lo que yo estaba haciendo, quería hacer en ese momento era ecologismo profundo. Entonces quería ser ecologista profundo. Igual sería hippie, sí. Hippie. Entonces me puse hippie, me puse de pescador artesanal, y como no sabía pescar, me veía mal, pasaba hambre, entonces me fui haciendo dedo en el mar. O sea, iba a bordo de mi bote y salía remando de las caletas, y en la caleta me llevaba una lancha hasta otra caleta, o después me llevaba un barco semi-industrial y iba trabajando a bordo del barco, porque yo me demoré como 2 meses en pescar un pescado. Sí, y lo cuenta muy bien acá, es muy entretenida esa historia. Y varias otras cosas más que le pasaron mientras estuvo de pescador. Entonces ahí voy contando en ese libro, que es un libro de poesía poética, o sea, perdón, de prosa poética. Entonces ahí voy contando todo eso. Es un libro que lo leí ahora porque quería leerlo leer algunos capítulos en mi canal, y es impresionante que uno pare, como que tiene un parto. Y entonces yo parí este libro, el Barco Stop, lo parí. Y ahora lo leí y me encantó, dije, qué libro más bueno, qué bonito el libro. Es como que ya no es mío. Es como que fuera otra persona que lo hubiera escrito. Exactamente. No es que uno se disocie, es una cosa como que... El libro es independiente de uno. Exacto. Toma vida propia. Vida propia. Entonces lo leí como, ¡uy, qué entretenido el libro, qué bonito! Qué buena prosa, qué prosa poética, qué buenas metáforas. Entonces ahí me vino la idea de que lo que voy a escribir ahora es un libro de poesía. Sí, yo solo le quería preguntar, porque usted se supone que de estos libros igual iba a venir una tercera parte, pero lo tiene como en stand-by porque tiene ganas de descansar un poco de ese tema, porque está mezclado la política, pero también está mezclado un poco la cosa biográfica, que quiere dejarlo un poquito de lado y quiere incursionar en lo que es la poesía. Me gustaría saber más o menos de qué va a tratar, todavía no tiene una idea muy, muy clara, porque usted me comentó que desde chico ya escribía poesía. Sí, lo que pasa es que hacer poesía es un suicidio total. O sea, porque nadie te va a comprar poesía, salvo que tú seas de izquierda. Porque los izquierdistas, bueno, a todo esto, dentro de toda mi experiencia, me hice amigo el año 76, cuando estaba con los jesuitas, cuando quería ser sacerdote, me entregaron a mí una misión de convertir al hijo del escritor Jorge Edwards. Y este era el hijo, se llamaba Jorge Edwards Fernández de Castro, que era un tipo sumamente refinado, de una finura, de una elegancia que yo me sentía, como se dice en Chile, un roto. Al lado de él yo era un roto, un tipo ordinario, vulgar, porque era demasiado excelente, o sea, un tipo que nunca lo va a pillar en una mala educación ni un mal modal, y que como hijo de su padre vivía en el mundo de la literatura y tenía una editorial. Él tenía una editorial donde vendía, no sé en qué estará ahora él, porque dejamos de ser amigos.
Y ahí conocí a todos los escritores, o sea, a Enrique Lafourcade, al mismo Jorge Edwards, a José Donoso, novelistas, y a Gonzalo Contreras, ¿cómo se llama este otro que? Se me olvidan los nombres, pero, y poetas buenos. En Chile hay muy buenos poetas. Y ahí me hice amigo de Christian Barken, que es también un tipo que sabe mucho de literatura. Entonces me metí en el mundo de la literatura. Y cuando escribí estos libros, este libro, Barco Stop, sacó un premio. Sacó un premio del Fondo del Libro en el año 2000, porque era este libro con otro título, pero era el, ¿cómo se llama? El proyecto del libro. Claro. Entonces, finalmente, ahí tuve una plata que necesitaba. Me llegó unos milloncitos, pero después me di cuenta que los libros cuando son un poquito para el lado de la derecha, no son premiados. Entonces, si yo escribo poesía, es un libro que tendré que sacar 100 menos, 50, no sé cuántos voy a sacar. Una consulta hablando de poesía. ¿Cuál es su opinión de Pablo Neruda? Neruda es un gigante de la poesía, no hay duda. Es un gigante. He leído de él, yo iba con él cuando viajaba, llevaba libros de él, el Extravagario, me fascinaba el Extravagario, el Canto General, ¿qué más? Las Odas Elementales. No, Neruda es un grande, a mí me encanta Neruda. Se le critica cosas personales, claro, pero bueno, esas son cosas personales. Una cosa es el artista y otra cosa es si se salva o no. O sea, por ejemplo, Beethoven me encanta y creo que era un tipo atormentado. Vi una película de Beethoven, yo no he leído la vida de Beethoven, pero vi esa película de Beethoven, que es muy famosa, y lo muestran ahí, qué sé yo, tipo desagradable. A veces cuesta separar, a mí me pasa, a veces cuesta separar al autor de la obra. Antes no tenía tanto problema, pero con el tiempo como que decía, es que la obra debería ser muy parecida al autor, en cierto sentido. Entonces como que, claro, cuando uno sabe cosas, es verdad, como usted bien dice, Neruda es tremendo, es un gigante. Lo mismo que pasa con Gabriela Mistral. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces igual chocan ciertas cosas, porque tú ves tanta belleza en su trabajo, y de repente ver ese otro lado como oculto, oscuro, claro, choca un poco y complica, y cuesta separarlo entonces. Bueno, Tellier, que me gusta a mí de los chilenos, el que más me ha gustado es Jorge Tellier, que era curadito, pero es muy bueno como poeta. Que en este momento me traes a... He leído mucho de, qué sé yo, más que nada lo leía como por deber, porque estaba metido en este ambiente y todos eran unos egos tremendos. Si tú ibas a un cumpleaños de mi amigo Christian Barken, estaba mejor que no me acuerdo los nombres, porque eran unos egóticos espantosos, cada uno tenía un tremendo ego. Salvo, por ejemplo, el Erich Polhammer, que era un encanto, el Erich Polhammer, que en paz descanse. Es un encanto el Erich. Estuve en la casa de Erich ahí viviendo con el famoso Mosela, que está ahí tratado como personaje Ripley, que era el primer hippie chileno, que era un loco, poeta también. Entonces, estos ambientes eran muy entretenidos. 24/7 carrete. Y carrete como las escuelas de arte. Con contenido, como las escuelas de arte, con harto contenido entretenido. Y algunos se metían con unos gurúes, entonces llegaban con una meditación, con otra meditación. Entonces, era muy entretenido y yo tenía que estar a la altura. Entonces, de alguna manera, leer a Fernando Pessoa, por ejemplo, en sus distintos heterónimos, tenía distintos personajes. O sea, yo quería hacer culto de ese lado, porque yo venía de una cultura de historia, geografía, política, leyes, ciencias políticas, filosofía, teología. Ese era su ambiente. Mi ambiente natural de familia, y nada que ver con los poetas, ni con la literatura, con los novelistas,
ni con el arte. Tenía que informar. Cuando estuve en París, aproveché de ir a todas las exposiciones de arte, el arte abstracto, Jackson Pollock ahí en vivo, Man Ray, el Man Ray, fotógrafo. me encantaba. Uy, en vivo. Man Ray me encantaba, era Entonces, mi fotógrafo favorito cuando estudiaba arte. Y tenía la posibilidad de ir al centro Georges Pompidou y estaban todas las fotografías de Man Ray o el Jackson Pollock, qué sé yo, y uno podía ir viendo documentales sobre los movimientos de liberación en Timor Oriental, qué sé yo, de los palestinos, o sea, de los nicaragüenses, la revolución nicaragüense, etcétera. Entonces uno se informaba de la actualidad del mundo en el París, y yo no trabajaba en París, estaba con beca. ¿Por qué estaba becado? Porque me metí como refugiado, entonces me pagaba el Estado. Entonces lo único que hacía, en la mañana iba al cinearte y en la tarde iba al cinearte de nuevo. Y me tomaba mi cafecito, iba a los restaurantes universitarios, todo pagado por ser exiliado, ser de izquierda. Y después me fui a la ACNUR y me dieron plata para llegar a Chile. Esa plata era como para hacer un emprendimiento. Claro. Y eso me dio para comprarme mi bote con motor y esas cosas. Pero se da cuenta que si usted hubiera estudiado una carrera, no tendría todo el bagaje, el conocimiento y la experiencia con los mismos autores, los mismos artistas, los mismos escritores. Es decir, en el fondo yo creo que usted salió ganando a través de toda esa experiencia. Y ahora que dijo Gurú, quería preguntarle, porque ahí me acordé al tiro porque dejó el catolicismo, se metió en toda esta cosa medio hippie, y después usted también se metió en cosas más relacionadas con esta espiritualidad alternativa. Entonces me gustaría saber un poco acerca de esa etapa, cuando se empieza a meter en esa como espiritualidad alternativa. Lo que pasa es que uno echa de menos a Dios y tiene una nostalgia de Dios. Entonces cuando estaba ateo, por ejemplo, en Europa, fui a los benedictinos de Montserrat, al monasterio de Montserrat. Pasé al monasterio de Montserrat y el que atendía ahí, que era se llama el hospedero, me dijo: oye, esto es muy extraño. Siempre hay 2 o más, o por lo menos, o sea, el promedio eran 10 visitantes del monasterio. Y nunca había uno. Me dijo: y ahora eres tú el único. Y estaba ateo. Entonces me fui a participar del coro de los monjes, que eran como 50 monjes, en una especie de U. Y yo aquí estaban los huéspedes, y ahí yo escuchaba los cantos gregorianos, y siendo ateo, con una nostalgia por eso. Qué maravilla. Entonces me metí a la capilla, y en la capilla le recé a Dios, le dije: qué feliz era cuando yo creía en ti. Qué pena que tú no existas. Mi vida está vacía sin ti. Me encantaría volver a tener fe, pero no puedo tener fe en algo que no existe si tú no existes. Entonces desde ahí inicio un camino a través del ecologismo profundo, fue conectarme con la naturaleza, con la belleza, y ahí el panteísmo me va llevando hacia un panteísmo, y empiezo a leer a Suzuki, que es un autor de budismo zen japonés. Entonces a través de Suzuki me doy cuenta, bueno, además leía a Krishnamurti. Entonces tenía Krishnamurti, tenía el manual de medicina natural de Saeta Charrán, tenía a Suzuki, que eran varios tomos, y Krishnamurti es harto también, hay harta literatura de Krishnamurti, y ahí voy entrando en una especie de fe, pero a partir de la naturaleza panteísta. Y entonces vuelvo a la fe, pero a través de un panteísmo. Y finalmente llego a Yogananda. Leo la autobiografía de Paramahansa Yogananda. Ahí me meto con C. Yukteswar Ji, que era el maestro de Yogananda, que tiene el libro La Ciencia Sagrada y otros libros. Babaji, Lahiri Mahashaya, Vivekananda, ¿cómo se llamaba el otro? Aurobindo. O sea, me meto en el hinduismo, de frentón. Y practico meditación, y ahí me meto en lo que es el Kriya Yoga, que practico hasta el día de hoy. Practico hasta el día de hoy el Kriya Yoga. Pero cuando fui cuando estos sacerdotes, que son monjes, son cuadrados, porque ellos tienen su visión. Entonces yo les dije: mira, yo quiero meterle a la respiración del Kriya, quiero meterle oraciones, quería texto,
palabra, oración. Entonces el tipo se sonrió, igual como se sonríen los sacerdotes católicos, que se sonríen así como... Una vez me confesé con un sacerdote, le dije, mire, yo estaba solo y quería comulgar, y vi el tabernáculo, abrí con la llavecita, abrí el copón, había una hostia, me la serví, lo guardé. Y estaba feliz con esa comunión. Pero... El sacerdote no me retó, se rió, me dijo, no es así la cosa. Y este otro, con la misma sonrisa sacerdotal del monje, este monje de Yogananda, se rió, me dijo, no se le puede meter oraciones. Y yo hasta el día de hoy le meto oraciones, porque cuando estoy en el sur tengo buen aire y puedo practicar el kriya. El kriya es muy bueno. Pero ahí, no sé, porque vamos después a ver la cosa, cómo llegó al catolicismo nuevamente, porque ahí no creo que haya compatibilidad entre el kriya al yoga y el catolicismo catolicismo. llegué simplemente por pero antes de entrar, raciocinio. pero antes de volver nuevamente, ¿cómo volvió al catolicismo? En ese camino donde usted conoció todo esto, ¿qué fue lo más interesante que le pareció al conocer a cada uno de estos monjes o diferentes grupos que usted tuvo la oportunidad de, digamos, de contactar? Bueno, después uno lo ve y ve que hay mucha mentira, mucho engaño. Uh-huh. Lo que dice San Pablo es muy cierto. Las religiones paganas son religiones de demonios. El politeísmo de los romanos, el politeísmo de los griegos, etc. ¿Para qué hablar de los aztecas, de los mayas, de los incas? Es claramente satánico. Pero en el caso de los hindúes está más diluido, es más difícil de percibir el satanismo porque el Bhagavad Gita es un libro extraordinario, es bello, es muy cercano al cristianismo. Tiene una cercanía el Bhagavad Gita, devocional. Claro, nunca vas a encontrar en el Bhagavad Gita la palabra amor, que eso es exclusivo de Cristo. Cristo es el único que habla del amor. Sí. Y entonces es una novedad. O sea, Cristo es un terremoto gigante en el siglo I. Entonces uno cuando está estudiando historia le parece, se tropieza con esta piedra que es Cristo. Dice, pero esto no tiene explicación científica. O sea, no hay una línea causal, una línea causal que pudiera explicarnos desde antes esta irrupción. O sea, Cristo es un personaje tan formidablemente disruptivo que no tiene explicación causal. Es un fenómeno sobrenatural. Y eso se explica por la coherencia interna de las epístolas de los distintos apóstoles, y hay muchas más epístolas que no se quedaron, que quedaron atrás. O sea, San Pablo escribió un montón de epístolas y están seleccionadas 14, creo que son 14, es decir, las epístolas de Santiago hay una, Santiago tiene que haber escrito más, Pedro hay 2 o 3 epístolas en el Nuevo Testamento, o sea, hay una selección de epístolas, pero las epístolas eran más. Entonces estas epístolas, que son algunas anteriores a los evangelios, te muestran una coherencia interna del movimiento cristiano del siglo I y una coherencia con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, se les llama padres de la iglesia, en el fondo los padres de la iglesia fueron los apóstoles, pero los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles, y ahí uno puede rebatir a los protestantes, porque los protestantes es una creación del siglo XVI. En circunstancias que en el siglo I, a finales del siglo I, lo que se llaman los padres de la iglesia, que son los apóstoles, los hijos de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, hablaban todo en términos católicos, con los sacramentos católicos, con lenguaje católico. Y se hablaba de la palabra católico. El que habla por primera vez la palabra católico es Ignacio de Antioquía, cuando iba a su martirio en Roma. Desde Antioquía a Roma iba escribiendo cartas. Y están las epístolas de Ignacio. Y Ignacio fue discípulo de Juan Evangelista, Juan el que escribió el Evangelio, el discípulo amado de Cristo. Y fue también discípulo de Pedro. Entonces, y él habla de nuestra iglesia católica yendo al martirio en el año 100. Y entonces tiene toda una coherencia todo esto.
tiene todo, es todo una coherencia. Pero igual cuando estaba metido ahí en esos grupos más alternativos, si se puede decir así, igual como que lo atraía nuevamente el catolicismo porque encontraba cosas ahí que a lo mejor le decía, pero esto es católico. Porque, por ejemplo, usted estuvo en la teosofía, estuvo en el I Am Activity, le gustaba Krishnamurti. En el fondo yo estaba con mi vida en este tema es una vuelta de carnero en 360 grados. Es decir, cayó donde mismo, pero cambió. Cayó donde mismo. Pero cambiado. Pero con todo el recorrido que hice, que fue marxismo, ecologismo profundo, budismo zen, hinduismo, la doctrina de la YAM, que ahí también estuve de sacerdote, en la doctrina YAM. Y después, finalmente, volver al catolicismo por una cosa de raciocinio, de algo racional. Pues el catolicismo es razonable. La fe es superior a la razón, pero la fe se sustenta en algo racional. Por ejemplo, si tú científicamente analizas lo que es el sudario de Turín, es una cosa casi irrefutable. Bueno, y muchos ateos se han vuelto al catolicismo, se han convertido al catolicismo a través de la investigación del manto de Turín. Del manto de Turín, del sudario de Turín. El manto bueno, exacto. Entonces, hay muchísimos, hay algunos que se han convertido por los milagros eucarísticos. Entonces hay un milagro eucarístico, por ejemplo, el famoso Ricardo Castañón, que es un doctor muy importante de nacionalidad boliviano, que es muy dulce. Los bolivianos cultos hablan con una dulzura, son geniales los bolivianos dulces. Los bolivianos cultos y católicos son una exquisitez. Entonces él habla muy lindo, se los puede ver en internet, Ricardo Castañón. Y él lo que hace es analizar unas hostias que le llegan, unas hostias que tenían varios años, que estaban rojas sangrando. Entonces él lo ve con microscopio y le dice, ¿cómo trajeron esto? Esto está vivo. Bueno, no puede haber un tejido que esté vivo, tenía glóbulos blancos. Y dijeron, ¿cómo lo hicieron ustedes? Esto es para sacarse el premio Nobel de medicina, porque no, le dije, no sé, estos son hostias. Son hostias. Y ahí el tipo, ¡pum!, no le quedaba otra que convertirse. Era ateo, era un científico ateo, era tanatólogo, era cardiólogo, tanatólogo, no sé lo que. Felipe, como para ir terminando, sí. Ha sido súper entretenido. Te juro que yo seguiría 2 horas más hablando contigo, sí. Pero para eso pueden ir a visitar también su canal y visitar el canal de Chema Librería, que va a estar justamente mostrando esta entrevista. La van a tener permanente ahí para que ustedes disfruten de las conversaciones que he tenido en este momento con Big Left y recomendarles los 2 libros de él. Y esperemos que pronto, además de Barco Stop y de Conversión y Apostasía, que se los recomiendo bastante, yo los leí, son muy, muy entretenidos, muy interesantes. Como usted decía, una narración poética en algunos casos. También yo decía, es muy sensual su escritura, por la cosa de los sentidos. Y también sensual en la parte más erótica, si se puede decir así, en algunas partes de sus páginas. Pero ustedes pueden encontrar acá, también pueden conseguirlos a través de su página, si no me equivoco. Pero por sobre todo vengan acá amigos de Chema Librería, a conseguirlo aquí también. Pero para los que no puedan venir por asuntos de distancia, ya saben. Y lo otro, estamos esperando que más adelante salga su tercer libro, que sería la tercera parte de esto. Esperemos que pronto sea, pero se va a tomar un tiempo, va a escribir poesía, así que esperemos ver luego ese libro. Por ejemplo, el famoso Pedro Páramo tiene un libro. Con ese es suficiente, con uno no es necesaria mucha cantidad de libros. Pero es que nos quedamos con las ganas de saber lo que viene después, porque él estaba contando la historia. Ahora, va a venir en el tercer libro y yo estoy esperando todavía. Pero finalmente quiero decirte algo, que cuando yo tengo esa nostalgia de Dios y a través de décadas estoy buscándolo en distintas escuelas filosóficas, espirituales, etc., es Dios